Doctor Arteaga, nuevamente muchísimas gracias por sus importantes aportes. Ahora le cedemos la palabra a Claudia Jiménez, directora del Grupo de Diálogo de Minería en Colombia. Gediam, adelante, bienvenida. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, viernes en Cartagena, después de un jueves seguramente muy agradable en esta hermosa ciudad. Muchísimas gracias a la Andy, a Jaime, a los organizadores y a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Voy a hablarles durante 30 minutos sobre la generación de confianza entre el sector minero energético y las comunidades. Después de la data, que es muy importante tener esa medición de la percepción, hace varios años ya, como Jaime Arteaga lo mencionó, después de haber ido a Chile y ver la brújula, el minerobarómetro se llamaba en ese momento, le contamos a Silverio Gómez, al doctor Lemoine, el profesor Lemoine del Centro Nacional de Consultoría, que por qué no hacíamos el experimento del minerobarómetro en Colombia, y finalmente terminó siendo esta brújula minera que ya lleva 6 años de desarrollo y que ha sido bien positivo por el país, porque las percepciones se miden de manera técnica y con base en eso se pueden tomar decisiones. Entonces, a esta data, el complemento que quisiera hacerle es un poco el marco conceptual y un experimento particular que ha sido el GEDIAM, el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia, del cual tengo el honor ser la directora ejecutiva. Primus inter pares, tenemos aquí algunos miembros del GEDIAM, María del Pilar está por acá, Hurtado, y bueno, les agradezco muchísimo, María del Pilar, por acompañarnos. Voy a hacer entonces unas consideraciones iniciales, marco conceptual, coyuntura y cambio de era, rol de las empresas y de los gremios, en donde me voy a detener un poco, algunas buenas prácticas documentadas y sobre todo alguna práctica experimentada como lo es el GEDIAM. Las consideraciones iniciales son 3 supuestos. El primero es la pérdida de confianza en los referentes tradicionales, ya lo voy a mostrar con base en datos lo que está sucediendo en la opinión pública, aunque Jaime nos acaba de mostrar otra hipótesis que es la tercera. Segundo, los jóvenes confían más en las universidades públicas, sindicatos y redes sociales que en los referentes tradicionales. Y tercero, no obstante, hay una gran expectativa frente a la actuación del sector privado y de las empresas, lo que nos hace una invitación a jugar un rol de liderazgo en esa conversación que se puede construir. Ya Jaime Arteaga con datos nos lo demostró, esas conversaciones se construyen de manera estratégica, de manera inteligente y sobre todo de manera incluyente. Decimos entonces que los jóvenes han perdido la confianza, en general se ha perdido la confianza en las universidades públicas, en las redes sociales, en los medios de comunicación tradicionales, en la iglesia y en lo que llamamos los referentes tradicionales del país. Esta es una encuesta hecha desafortunadamente hace un año, de cifras y conceptos, con el tiempo, con la Universidad del Rosario. Entiendo que en un mes saldrá nuevamente esta medición de opinión, que me parecería muy importante ver la evolución. Por el momento trabajamos con esta encuesta que es más o menos de mediados del año pasado. Y más o menos lo mismo nos dice el poll de Inbaver. Aquí están las referentes tradicionales, pero sí quisiera detenerme particularmente en esta, no sé si lo ven bien,
Pero lo que quiero mostrar aquí es que estamos en esta es la percepción sobre los empresarios, si se tiene una opinión favorable o desfavorable de los empresarios, y vemos que desde el 2000 más o menos la opinión de los empresarios es la línea verde de arriba, quiere decir que los empresarios, no obstante algunas caídas, tenemos una percepción positiva frente a la opinión pública, en medio de un contexto de desconfianza frente a esos otros referentes políticos, comunicacionales o sociales que tiene el país. Vamos a dejar esos datos ahí y voy a hablar un poco de los conceptos que hay detrás de esto. Entonces eso nos llamaría a decir, bueno, ¿cómo puede el sector empresarial relacionarse con el Estado? Esto ha tenido una evolución en el tiempo, no voy a hacer mucha academia acá, simplemente quisiera de pronto resaltar que nuestras instituciones y la manera como la institución de lo público se relaciona con el sector empresarial ha evolucionado. En 1968, con aquella gran reforma sobre la estructura pública, hablábamos de la especificidad de lo público, de un sistema de gerencia pública cerrado, en donde cualquier cosa que tuviera que ver con la gestión del privado no era bienvenido. Luego, con la ley 489 del 98, empezamos a hablar más de una gerencia pública inspirada en algunos conceptos del sector privado. Entonces, ya la conversación entre la lógica pública del gerente público y la lógica del sector privado se van acompasando o intercambiando de una manera un poco más fluida, y ahí es donde empezamos a hablar de, no sé si se acuerdan, economías de escala, sinergias, y empieza a haber, digamos, una cierta influencia conceptual entre la gerencia de lo privado y la gerencia de lo público. Y finalmente, en el 2002 a 2010, como no mencionarlo, hice parte de ese gobierno, hablamos de un Estado comunitario al servicio ciudadano, en donde quisiera rescatar un concepto que existe hace muchos años, pero que ya el país empieza a hablar de las alianzas público-privadas. Entonces hablamos de la posibilidad de cogestionar entre la autoridad pública y el sector privado unas alianzas que inicialmente empezaron en el sector de la infraestructura, pero que hoy no solamente podemos y debemos hablar de alianzas público-privadas en el tema de infraestructura o en temas económicos, sino también en temas sociales. Y no solamente es el mecanismo que ya existe, sino que con base en la data que acabamos de ver, es algo que estamos llamados a hacer, y esta es tal vez una de la manera de gobernar activamente con las autoridades públicas y desde el sector privado. Anticipo de una vez que hay una complementariedad entre la actividad de lo público y el dinamismo del sector privado. Obviamente no se trata de sustituir el Estado en sus funciones soberanas como administración de justicia, como relaciones internacionales, etcétera, sino que se trata de una complementariedad entre un Estado regulador, supervisor, y una actividad privada que genera riqueza y que cada vez más debe involucrarse en lo que pasa a su alrededor. Y es que la coyuntura nos está exigiendo un poco esa actividad y esa invitación que les quiero hacer hoy para que seamos un sector líder y transformador. El punto de partida son unos conceptos, pues la Academia Internacional habla al respecto, pero pues aquí en Colombia lo ha desarrollado mucho mejor Miguel Ángel Herrera, cuya compañía se llama Ágora, Hernando Salazar con Desmarginalizar, y Jaime Bermúdez en su último libro, ¿Por qué incumplimos la ley? Y aquí hay varios conceptos que me gustaría dejar sobre la mesa. El segundo de ellos, primero hablamos de la relación entre las autoridades públicas y el sector privado y cómo es ese relacionamiento, para concluir que las instituciones públicas hoy tienen mecanismos que permiten alianzas público-privadas y alianzas socio-público-privadas, por llamarlo de alguna manera. Pero también hay un concepto en temas económicos o en términos más económicos, en donde ya hay una transición sobre la valoración de los intangibles y cómo conceptos como la confianza, la legitimidad, la reputación, la innovación se gestionan y se gestionan positivamente. Un amigo muy especial, Leon Teicher, dice que es mejor que los sectores empresariales nos pintemos los rasgos antes de que nos los pinten otras personas y nos los pinten mal pintados. Esos intangibles como la reputación, la legitimidad,
la confianza que se inspira en los territorios en los que nos desarrollamos se planea, se ejecuta, se monitorea y se evalúa como cualquier iniciativa o actividad llamada a impactar en el territorio donde nos movemos. Y empiezan a aparecer conceptos entonces como la ciudadanía corporativa, que ha sido definida por el WEF como la contribución de una empresa a la sociedad a través de actividades esenciales, inversión social y participación en las políticas públicas. Y empiezan entonces ya desde el punto de vista más académico, Enrique Iglesias, expresidente del BID, a hablar sobre la evolución de la idea de desarrollo. Primero hablamos de una inversión productiva, luego hablamos de una inversión social, luego hablamos de una inversión necesaria para insertar nuestras economías en el escenario internacional. De allí vienen los conceptos como globalización. Luego viene el desarrollo con la idea de el respeto de los derechos humanos, lo que implica el respeto de derechos como la libertad y la democracia participativa, y terminamos hablando entonces de un desarrollo sostenible o sustentable en donde aparece no solamente la protección del medio ambiente, sino el no comprometer la riqueza del futuro, del presente, para las generaciones del futuro. ¿Y esto qué implica ya en términos más específicos para una industria como la nuestra que se desarrolla en los territorios? Pues implica compromisos con temas diferentes a generar empleo y pagar impuestos. La mentalidad empresarial, la cultura empresarial debe estar impregnada ya de esta coyuntura, de esta nueva realidad en cuyo entorno temas como la inclusión, la lucha contra el cambio climático, díganos si no, aquí nos han dicho desde ayer que el rol protagónico de nuestro sector minero energético en el cambio climático, transición energética y diversificación de la matriz minera de nuestro país. Temas como la protección de los animales, Conexión Jaguar y todas aquellas conexiones que muchas de nuestras empresas ya lo hacen como temas prioritarios de su agenda. Cadenas de suministro, cómo extender el alcance de unas buenas prácticas, cómo hacer pedagogía para que nuestros proveedores tengan buenos comportamientos, capacidades institucionales y empresariales para construir país de manera positiva. Lucha contra la corrupción, tenemos nuestros propios modelos de gobierno corporativo, de lucha contra la corrupción. El tema de compliance es una realidad absoluta que todo el sector empresarial, de la mayoría, de casi de todos los sectores se podría decir, deben estar implementando al interior de sus empresas. ¿Y cómo entonces hace que los agentes económicos, este tipo de empresas o nuestras empresas, no solamente sean actores económicos, sino que también sean unos actores sociales, incluyentes en los territorios, construyendo institucionalidad y país en los territorios y también comportándonos como agentes políticos? Y ya voy a explicar un poco más ese concepto. Hace parte también de esta nueva realidad la ampliación. He pensado mucho el término, hay unos que hablan de evolución, otros de ampliación, otros de fragmentación de las relaciones tradicionales de poder. Y entonces hemos visto, lo respaldamos en la data al principio, cómo la credibilidad, la confianza, la legitimidad de las instituciones tradicionales como la iglesia, como los partidos políticos, como las élites, como las autoridades, como los medios de comunicación tradicionales se han extendido hacia las comunidades. Y eso nos lo muestra también Jaime Arteaga en la brújula minera que acaba de exponer, cuando dice que no hay proyectos y la gente no quiere, y es verdad. Cuando uno define lo que significa el poder en términos muy sencillos, es la capacidad de ejecutar lo que se cree que es correcto y la capacidad de oponerse a lo que no comparte o a lo que cree que no es correcto o con lo que no está de acuerdo. Luego, el derecho de veto que están teniendo nuestras comunidades implican un empoderamiento de estos agentes sociales y políticos y económicos y culturales. Hablemos de comunidades étnicas, hablemos de indígenas y hablemos de afro. Tienen la capacidad de oponerse a un proyecto y vemos cómo en muchos entornos de nuestro país desafortunadamente no se han podido desarrollar proyectos
importantes para las regiones, que implican un desarrollo y un progreso para las regiones, porque las comunidades no están convencidas de lo mismo que estamos convencidos los empresarios y aún el gobierno nacional, que es en principio quien otorga las licencias legales para desarrollar estos proyectos. Y hay un deterioro, dice Jaime Bermúdez en su libro de ¿Por qué incumplimos la ley? Un deterioro de las relaciones tradicionales de poder, lo que se llama la confianza distribuida, relación horizontal, facilitada por el anonimato del mundo digital masivo. Entonces, las redes sociales, la cultura digital, permite la transmisión y la evolución y la fragmentación, la movilización, por decirlo de alguna manera, de nuestras sociedades con las que tenemos que relacionarnos en los territorios y los ciudadanos son anónimos. No hay necesariamente identificado la persona con la que se debe hablar y eso es un problema. Y hay un empoderamiento, digamos, de ese anonimato a través de los medios de comunicación o más que todo de las redes sociales. Pongo un ejemplo siempre en este punto y es cuando hubo el paro nacional o la explosión social, el último que vivió Colombia, que fue bastante complejo, en donde el gobierno no sabía con quién hablar. Sentaba a la mesa del paro cívico y la mitad de los manifestantes decían: yo no me siento representado por quienes están allí sentados en esa mesa. Luego el gobierno nacional abrió una conversación nacional en medio de la fragmentación y en medio de unas energías emotivas, sin una institucionalidad clara para saber exactamente con quién se debe conversar. Ejemplo, haga pues una consulta previa con el mundo afro, con los afrodescendientes. Esa organización colectiva de los afroamericanos, de las culturas afrodescendientes en Colombia, hace muy difícil esa interlocución fragmentada y un poco gaseosa, y es una realidad. Pero para no caer en el riesgo de la arbitrariedad o de la radicalización de esta emoción desordenada, que es una realidad y no solamente en Colombia, pues el reto para nosotros es canalizar de alguna manera, abrir espacios, incluir esas emociones y esas capacidades de veto que hay alrededor de nuestros proyectos dentro de una cierta institucionalidad o espacios previstos, fríamente calculados para poder llegar a consensos y sacar adelante nuestros proyectos. Esta ampliación, esta fragmentación de la ecuación del poder implica el desafío, desde mi punto de vista, el desafío empresarial del siglo XXI. Y no solamente según la data, porque que veíamos en el sentido que los empresarios son los que más favorabilidad constante hemos tenido en los últimos 25 años o 22 años, sino porque hay unas características, el pragmatismo y el no fundamentalismo del sector empresarial que sirve para poder servir de puente en esta transición en donde los referentes de poder cambiaron. Y el reto es muy importante y es aquí un poco la invitación que les quiero hacer, porque es a nosotros, la última generación de la era pasada, que estamos llamados a cambiar o hacer la apertura mental y relacional que tenemos instauradas o que quisiéramos o deberíamos instaurar con las comunidades en nuestros territorios, porque no estamos en una era de cambio, sino en un cambio de era. Y ese cambio de era durante estos primeros 20, 30, 40 años está liderada por nosotros que pertenecemos a la era anterior. Entonces sí tenemos que hacer un esfuerzo mental, intelectual, importante para ser capaces de liderar desde la empresa, que es el sector económico y social más empoderado, por lo menos en la actualidad, para poder hacer esa transición hacia una sociedad más incluyente y que vaya en lo que nosotros consideramos que es el progreso. Y eso no se hace de manera distinta a través de la búsqueda de consensos. Una comunidad empoderada, un sector empresarial prestigioso, o por lo menos no con un concepto desfavorable, debe ser capaz por convicción, con convicción,
de poder liderar y gestionar esos intangibles, como llamábamos ahora, los temas de la legitimidad, de la confianza, de la reputación, e instaurar sin complejos un diálogo abierto entre la industria que se desarrolla en nuestros territorios y las comunidades que están instaladas en estos territorios, y ojalá también en línea con la institucionalidad pública. Insisto en que se trata de una complementariedad, no se trata de sustituir el Estado en sus funciones soberanas de ninguna manera, pero sí se trata de tener un liderazgo sin temor a tener o a deber tener una capacidad de incidencia, y una capacidad de incidencia es una búsqueda de consensos, y a los consensos a los que difícilmente se llegan, pues que se hagan realidad. Regalías, por ejemplo, hay unas obras por regalías, tratar de alinear lo que están esperando las comunidades, lo que tienen los alcaldes, autoridades políticas locales, el interés empresarial con su gestión, con su cofinanciación, obras por impuestos, obras por regalías, son mecanismos excelentes para poder alinear un poco la perspectiva de las comunidades, del empresario y del Estado que está en los territorios. Esto implica entonces una mayor participación de las empresas y de la comunidad organizada en la elaboración de esas reglas de juego, sin temor. Esto no es cooptación del Estado, esto es una administración conjunta en donde la fragmentación, la capacidad de ejecutar o de impedir que se ejecute está dispersa en varios actores sociales, políticos y culturales, y debemos capitalizarlos. El rol entonces de los empresarios, como decía ahora, esto no es una era de cambios, sino un cambio de era, implica racionalidades como la siguiente. Todos conocemos la estrategia de relacionamiento con comunidades identificando los grupos de interés. Pues ahora se está hablando no solamente de los grupos de interés, sino de las causas de interés, esas causas difusas que podían anticiparse si estuviésemos permanentemente conectados con la sociedad en la que nos movemos. Cambio climático hubiese podido ser una, comunidades étnicas, protección a los indígenas y a los afros, y tener casi que un radar prendido como empresarios de qué está moviendo nuestros territorios, nuestras sociedades donde nos estamos desarrollando. El agua puede ser un elemento fundamental, la protección del páramo puede ser otra, el potencial, por ejemplo, de desarrollar actividades mineras, no solamente es para descubrir limitaciones, también puede ser para descubrir potencialidades, pero debemos estar conectados de manera previa, permanente, en un intercambio de información y de explicación con las comunidades en donde nuestras operaciones se están desarrollando, para ser capaces de canalizar esas causas de interés difusas inicialmente, pero que se pueden ir capturando de manera permanente y continua. No basta con hacer una consulta previa cuando se debe hacer, no basta con ir a apagar el incendio cuando se obstaculizó, se bloqueó la Panamericana, se necesita un diálogo permanente, juicioso, disciplinado, estructurado y con convicción, con la convicción de querer sacar temas comunes en beneficio de todos, no solamente la participación ciudadana porque sí, sino porque es una población involucrada por nuestras actividades económicas, capaz de apoyar o de obstaculizar, y la empresa también está en un territorio en donde busca una rentabilidad, busca un desarrollo, busca un progreso del entorno en el que se desarrolla. El gran reto entonces es entender que estamos en un cambio de era, que somos nosotros con nuestra mentalidad de la era pasada los llamados a liderar esta nueva manera de relacionarnos, sobre todo en los territorios, y que como empresarios no basta, como muchos aquí ya lo han hecho y ya lo tienen interiorizado, con generar empleo y pagar impuestos. Somos actores económicos y sociales mucho más relevantes que eso, y debemos darnos cuenta, y la invitación es a que nos demos cuenta y lo potencialicemos en ser esos actores sociales y políticos territoriales
para conectar además los territorios en donde nos desarrollamos con el gobierno nacional. Personalmente he sido funcionaria pública, he estado en la industria, ahora estamos parcialmente dirigiendo el grupo de diálogo sobre minería en Colombia, que busca una visión compartida sobre la actividad minera en el país desde hace 8 años. El reto está no solamente en nosotros como empresarios de darnos cuenta la responsabilidad y la posibilidad que tenemos por acompañar el progreso de nuestro país, sino que entiendo y sé que la mentalidad de lo público, por eso empecé mostrando un poco el desarrollo de ese relacionamiento entre el sector privado y estructuras públicas, allí es en donde mayor resistencia se puede encontrar a esta manera diferente de movernos en el tablero de las relaciones entre empresa y sociedad. Esto no se puede hacer de cualquier manera, y por el contrario necesita unas reglas de juego importantes. Existen desde el punto de vista de los estándares internacionales, hay muchos, entonces hay buenas prácticas documentadas y hay buenas prácticas experimentadas, en el sentido que son experimentos específicos que ya se están dando en el país, y no solamente el GEDIAM. Hay muchos espacios de diálogos entre opuestos en donde se canalizan esas causas de interés, pero obviamente hay que tener unas reglas de juego, y por eso existen estas reglas de gobierno corporativo, sobre todo cuando se trata de empresas de naturaleza pública, vulnerables a la influencia o al abuso de intereses. Existen guías de la OCDE, sobre todo para la gestión gremial. Existen también principios de gobierno corporativo para asociaciones gremiales y cámaras de comercio, el Center for International Private Enterprise. Existen muchos documentos en donde se pueden ver esas líneas rojas y esas reglas de juego para relacionarse y tener un rol mucho más dinámico en los territorios. Pero existen también unos ejemplos prácticos, y ahí aterrizo en los últimos 5 minutos que me quedan en el GEDIAM. El GEDIAM es un ejemplo desde hace 8 años. Desde hace 8 años, querido Bruce y querido Juan Camilo, existe un grupo de diálogo sobre minería en Colombia entre opuestos, y agradezco muchísimo a la Andy y a Jaime que nos ha abierto este espacio para contar que sobrevivimos. Llevamos 8 años dialogando entre opuestos con 3 objetivos. El primero es conocernos, es decir, con respeto, con empatía, lo más enriquecedor, y lo digo con toda transparencia, para mí, en mi vida profesional, ha sido entender la mentalidad de las comunidades étnicas frente a la actividad minera. Es enriquecedor, es interesante, es respetable, y es absolutamente necesario que entendamos ese relacionamiento con el territorio y con el suelo para poder tener una armonía en los territorios en donde existen comunidades étnicas a quienes se les debe consultar. Segundo objetivo del GEDIAM, buscar consensos a través del diálogo. ¿Esto qué implica? Un diálogo multiactor entre opuestos, renunciando a cualquier tipo de violencia, directa, indirecta o simbólica, a cualquier tipo de desequilibrio, con interés genuino y con honestidad, buscar consensos. Y tercer objetivo del GEDIAM, tener capacidad de incidencia, sin temores, que los consensos a los que tan difícilmente se llega, pues se puedan ser ejecutados y llevados a la práctica. Y les confieso que lo más difícil, porque la incidencia no solo depende de quienes llegaron a ese acuerdo, sino que depende de quien tiene la capacidad de decisión. Y la capacidad de decisión está en autoridades públicas que en parte están en el siglo pasado, en la era pasada, en cuanto a abrir la mente a una búsqueda de consenso y a unos espacios en donde se busquen los elementos comunes y se lleven a la práctica. Esta es la diversidad del GEDIAM. Yo siempre suelo decir que es el slide más importante, pero por temas de tiempo no lo voy a mencionar. Ustedes ven ahí desde la iglesia, líderes indígenas, afro, ambientalistas proindustria, ambientalistas antiindustria, ambientalistas neutros, como nuestra querida María del Pilar,
enlaces o link con las comunidades étnicas, participación ciudadana. Muchos de estos personajes acompañaron el acuerdo de paz del presidente Santos con las FARC. Hay exministros, representantes de la industria y existe un capítulo territorial, solamente el GEDIAM de Antioquia, que también tenemos aquí otro miembro del GEDIAM de Antioquia, que es David González, y no sé si alguien más se me escapa de esta Jaime Arteaga y Asociados, también hace parte de nuestro GEDIAM territorial. ¿Cuál es nuestro modelo de diálogo? Muy sencillo: apertura y pluralidad de argumentos, diversidad en la composición del grupo. Tenemos unos documentos que inicialmente llamamos documento Mártir, finalmente terminan llamándose Memoria Viva. Traemos expertos invitados, muchos de ustedes nos han acompañado en GEDIAM, y nacionales e internacionales, para delinear la cancha, es decir, para allanar el camino con una simetría de información. Cuando uno tiene un diálogo social entre opuestos, hay que, de cierta manera, habilitar el interlocutor y poder tener una lealtad, por decirlo de alguna manera, en la simetría de la información, y por eso nuestros grupos étnicos tienen un apoyo complementario, no porque sean incapaces de tener un diálogo a la altura, sino porque ellos tienen sus propios expertos que les permiten alinearse en una discusión, digamos, entre personas que estamos presentes en la actividad. Tenemos unas reglas de juego súper claros y al final del día tenemos entonces estos documentos memoria o esta memoria viva que los estamos revisando permanentemente. Los invito a que compartan o entren a nuestra página web, en donde podrán ver las 6 publicaciones que ya hemos hecho, pero lo que a nosotros más nos interesa es que varias de esas propuestas difícilmente logradas se vuelvan práctica. Se me acabó el tiempo, entonces concluyo. Como sector privado, la invitación que yo quiero hacerles es a creerse el cuento, como dice Mariana Pajón. Algún día un periodista le preguntaba a Mariana Pajón: oiga, ¿usted cómo llegó a ser campeona con todo, con eso, cómo funciona? Y ella dice: pues lo primero que yo hice fue creerme el cuento de que podía ser campeona mundial de mi modalidad en ciclocross. Y yo quiero invitar a los empresarios a que nos creamos el cuento de que somos actores fundamentales con un respaldo de credibilidad y de favorabilidad aún vigente, y que se puede construir con estrategia y creando conversaciones inteligentemente en las regiones para poder servir de puente en esta transición de eras en la que tenemos que actuar. Y ese liderazgo puede ser transformador, incluyente, efectivo, gestionando esos intangibles que finalmente el mercado termina por valorar, ¿no? Los labels verdes, la iniciativa de Kimberly, de los diamantes sin sangre, las guías de la OCDE en zonas de conflicto. Cada vez se va materializando más el interés del mercado y del mundo por este tipo de intangibles. Y asumir una posición como sector. Ya mencioné un par de ejemplos. Conexión Jaguar, iniciado por el Grupo ISA, es una iniciativa y un corredor importante que debería tener el concurso de esas otras empresas que están en ese corredor medioambiental. Yo siempre he propuesto, nosotros hemos propuesto en varias oportunidades: desconcentremos la ANLA y la agencia de consulta previa con cofinanciación del sector privado por encima de la mesa, con el acompañamiento de una organización internacional, a ver si esos cuellos de botella para todos, para todo el sector minero energético en los territorios, se superan con el concurso de todos los actores que estamos allí, y buscar también, por ejemplo, sinergias para las compensaciones ambientales, una especie de bolsa común sectorial para poder realizar compensaciones grandes. La ANDI ha sido ejemplo en su mesa de La Guajira, tiene otra en el Putumayo, me contó Jaime ahora, en el Catatumbo o en el Putumayo, Jaime, no sé, ya se me olvidó, es en el Putumayo, y están abriendo mesas en donde
es esto, ¿no? Es un tema multisector, intersectorial, en donde se jalona desde el sector privado y hablarle y dirigirse a sus comunidades y al país entero. Anticiparse a esas causas de interés que son radares que nos permiten ir construyendo una conversación conectada con las preocupaciones de las comunidades y apalancar esta capacidad de incidencia, atreverse a participar, a elaborar e incluso a cofinanciar. Esa es la invitación. Muchísimas gracias.